A solo un puente de distancia, del otro lado del río, se vislumbra la ciudad de Avellaneda, una ciudad forjada por el hierro, el esfuerzo y el sudor de los primeros industriales. Aquí las leyendas se susurran por lo bajo, como secretos que aquellos de este lado del río solo conocen. Hay un lugar donde la ciudad parece desvanecerse. Bajo su puente, una historia oscura ha perdurado durante años. A orillas del río, aún resuena la historia del tranvía que se perdió en sus aguas, llevándose con él las almas de los que iban a bordo. Cuando paso por el puente Bosch de Avellaneda, tengo un montón de sensaciones encontradas. Es un puente que a simple vista es como uno de los tantos puentes que conecta la ciudad con el resto de la provincia. Sin embargo, hay una historia oculta ahí que llama mucho la atención, que es muy tenebrosa y que recuerda una tragedia. Y a veces me da más una sensación de miedo o de tristeza, como de una mala espina rara que me recorre el cuerpo, y a veces una sensación de tratar de averiguar más qué fue lo que pasó ahí. En su época dorada, Buenos Aires supo tener la red de tranvías más grande del país, con 900 kilómetros de vías. Era, además de un símbolo de modernidad, una forma de conexión entre barrios. Un sistema que unía la vida de miles de personas transportándose desde sus hogares hasta sus trabajos, a sus amores, a sus sueños. La red de tranvías de Buenos Aires fue una de las más extensas del mundo, no de la América Latina, del mundo. Muchísimas personas que vivían a las afueras de Buenos Aires venían a trabajar al centro, podían trabajar en el centro en muy breve tiempo. El tranvía pudo conectar toda la ciudad de Buenos Aires y a su vez permitió que muchísima gente que vivía en la zona sur de Buenos Aires, Avellaneda, etc., pudiese trasladarse frecuentemente y con calidad y con precios muy accesibles, porque había un horario hasta para el obrero. Los obreros pudieron trasladarse hacia los lugares donde comenzaba la industrialización nacional. Obviamente, cuanto más crecen las cosas, más posibilidades de accidentes existen. Muchos trabajadores lo utilizaban constantemente su día a día para ir a sus lugares de trabajo, y justamente esta línea de tranvía partía desde Temperley a las 5 de la mañana para llegar a Constitución aproximadamente a las 7 de la mañana, que en ese momento era el centro porteño. La mañana del 12 de julio de 1930 amaneció con el mismo ritmo de todas las demás. El tranvía número 105, interno 75, que conectaba Temperley, en provincia de Buenos Aires, con Constitución, en la capital, esperaba en la parada brillando bajo la tenue luz del amanecer. Subían los pasajeros, trabajadores, madres, estudiantes, todos con sus miradas perdidas, concentrados en pensamientos cotidianos, sin saber que en cuestión de minutos sus vidas cambiarían para siempre. El tranvía avanzaba sobre el puente que conectaba Avellaneda con Barracas, un recorrido familiar, una ruta confiable, pero aquella mañana pasaría algo distinto. Las personas que usualmente tomaban ese tranvía eran inmigrantes que pasaban de una orilla para la otra para poder ir a trabajar. Habían llegado con la gran ola inmigratoria acá a Argentina, buscando una nueva vida, una vida mejor. Y tal vez nos podemos imaginar de qué estaban hablando esa fría mañana del 12 de julio de 1930. Hay que tener en cuenta que al día siguiente iba a empezar el primer mundial futbolístico del mundo, así que tal vez estaban haciendo apuestas futbolísticas o hablando sobre la situación política del país o simplemente lo que había pasado el fin de semana con su familia. A las 6:20 de la mañana, la visibilidad era casi nula, lo que hizo que el conductor no advirtiera que parte central de la estructura del puente había sido levantada para permitir el paso de una lancha de carga.
el chofer hizo su máximo esfuerzo por frenar el vehículo, pero fue en vano. El tiempo le había jugado una broma cruel. El tranvía se precipitó al riachuelo, llevándose consigo a todos sus ocupantes. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar fueron socorridos por personal policial, mientras buzos rescatistas intentaban hallar pasajeros con vida. Inicialmente se contaron 44 cadáveres, aunque horas después los forenses indicaron que los fallecidos eran 56, entre ellos 5 mujeres y un niño trabajador. Cuando me enteré sobre la historia del accidente, es como que pude entender muchas cosas. Pude entender por un lado la importancia del tranvía, fue un accidente muy grave justamente porque transportaba a muchas personas. Pude entender también que hay un problema histórico en la justicia argentina. Después de este trágico hecho, no hubo nadie al cual se haya responsabilizado por este hecho, con lo cual hay un dejo como de, si se quiere, de tristeza por todo esto, porque no se pudo hacer justicia. Las pericias determinaron que el acelerador estaba trabado y los frenos muy desgastados. Algunos decían que la responsabilidad era del maquinista al no notar la señal de peligro, aunque otros afirman que el puente no debía estar levantado a esas horas. Y aunque pasaron más de 90 años de la tragedia, en Avellaneda se sigue hablando del fatal accidente. Luces que aparecen sobre el riachuelo, sombras que parecen moverse entre la niebla, voces y gritos desesperados son algunas de las señales que dicen haber percibido gente de la zona. Desde hace años, la leyenda urbana que habla de los fantasmas de los trabajadores del tranvía sigue vigente. He escuchado que los vecinos de la zona o quienes transitan el puente para ir a trabajar diariamente, sobre todo los días de llovizna o los días de neblina, suelen ver o suelen percibir ciertas cosas que en un día regular no se perciben y que no pueden percibir todas las personas. Cuando vos decís tuvieron un accidente trágico y por qué vuelven a ese lugar, corresponde más que nada por cosas para cerrar. Lo que sucede cuando nosotros venimos a la vida es que nosotros pactamos lo que vamos a vivir y nuestra partida también, cómo va a ser. Eso no se puede modificar. Eso que nos deja que no hay cosas pendientes cuando partimos. Pero sí puede pasar que los familiares que quedan están esperando una resolución de ese accidente, de esa forma fatal en que partieron, y ellos se dan cuenta de esa molestia. Hoy, al caminar por los márgenes del riachuelo, muchos sienten una extraña conexión con el pasado, un eco de aquellos tiempos que aún resuenan en el aire. Las almas de aquellos trabajadores del tranvía número 75, que aquella gélida mañana de julio perdieron la vida, parecen no poder descansar en paz. Más de 90 años pasaron de esa tragedia y aún así muchas personas que transitan la zona o incluso vecinos que no conocen la historia dicen que sienten una presencia fantasmagórica, que se les eriza la piel cada vez que están pasando por ese lugar o que incluso escuchan voces, quejidos, pedidos de ayuda y se dicen que son las almas de esas personas que nunca se dieron cuenta que pasaron a otra vida y que siguen buscando su camino. Cuando nacemos ya tenemos nuestra fecha. Sabemos cuándo, quizá internamente, estamos marcados qué fecha vamos a partir. Y muchas veces esas fechas no se cumplen, son antes. Entonces, muchas veces en la muerte hay personas que no se quieren ir y que se aferran a la tierra y no pueden elevar. Dicen los vecinos que los fantasmas de sus ocupantes vagan por los alrededores del puente Bosch atados a los sueños que dejaron atrás. Sus almas continúan buscando justicia por la tragedia que los unió a ese destino fatídico. Cuando efectivamente el cuerpo muere,
entonces se produce ese estado de confusión donde la persona está como de alguna manera desesperadamente intentando comunicarse, pero no sabe cómo, al resto de los otros, posiblemente intentando decir no estoy muerto, todavía estoy aquí, ¿no? En ese estado confusional. La gente que pasa por el lugar suele decir que más llegado el atardecer empiezan a sentir una presencia extraña, se les eriza la piel, sienten como que hay algo más allá de ellos ahí recorriendo el espacio. Creo que las energías de las personas quedan plasmadas en el lugar que habituamos. Es muy probable que haya, llámese almas, llámese energía, llámese espíritu, lo que cada persona crea, que haya quedado presencia de eso en el lugar. La historia del tranvía de Avellaneda nos recuerda que la vida es un viaje incierto y que algunas almas no encuentran paz, algo que ni el paso del tiempo ni el olvido les pudo conceder. Por eso, si caminás por las calles de Avellaneda y te parece sentir una presencia o una brisa extraña envuelve tus pasos, quizás sea el eco de aquellos pasajeros que continúan en un viaje eterno, buscando el descanso que nunca han tenido. Buenos Aires es la ciudad en donde las leyendas encuentran voz propia. La historia de Felicitas Guerrero tiene todos los condimentos que hacen de un relato algo eterno. A la edad de 18 años, su belleza cautivaba a todos los que la conocían. Por ese entonces, su familia no pasaba por un buen momento económico y su padre vio la manera de sostenerse económicamente casando por la fuerza a Felicitas con Martín Gregorio de Álzaga, un hombre de la alta alcurnia, 32 años mayor que ella. Pese a haberla obligado a casarse con este hombre mayor, ella luego se siente a gusto con él, van a tener un hijo y este primer hijo va a morir siendo un niño muy chico, producto de la epidemia de la fiebre amarilla aquí en Buenos Aires. La muerte de este hijo a Álzaga lo destruye, era un hombre grande, pero además queda realmente muy mal después de la muerte de este chico. Así que meses después va a morir Álzaga, ella queda viuda, embarazada de su segundo hijo y al nacer el segundo hijo, el niño nace muerto. A los 24 años, Felicitas se convierte en la viuda más rica y joven de la Argentina. Pero sobre sus espaldas pesaba un gran dolor que ni la mayor fortuna imaginable podía aliviar. Ella se recluye, no abre los salones, durante un tiempo, el tiempo prudencial que dura el duelo, hasta que finalmente decide abrir los salones y volver a la vida de sociedad. Empieza como otra etapa en la vida de ella. Ella había heredado campos y ella empieza a pensar que realmente ella iba a poder ocuparse de los campos. No fue bien visto por su padre, quien rápidamente asume el mando de la situación económica de su hija, hasta tanto Felicitas decidiera volver a formar pareja, volver a casarse. Uno de sus pretendientes era Enrique Ocampo, quien estaba históricamente enamorado de ella, por lo que al enterarse de su viudez, volvió a la carga en su conquista. Él empieza a cortejar a Felicitas y por supuesto don Carlos Guerrero piensa que este amor de Enrique está basado en la fortuna de Felicitas. Cuando ellos comienzan a tener una relación amorosa, contraria al visto bueno de Carlos Guerrero, Enrique viaja a Londres en el afán de recuperar su fortuna, la fortuna de los Ocampo, y empieza a jugar en la bolsa. Con mucha mala suerte, termina de fundirse. En uno de sus tantos viajes a su estancia cerca del río Salado, una noche de tormenta, el carruaje de Felicitas se empantana en el barro. Atrapada en la soledad del campo, y mientras intentaba escapar, una figura emergió entre la niebla. Era Samuel Sáenz Valiente,
quien le ofreció llevarla a su estancia para brindarle ayuda. Felicitas aceptó sin intuir que el destino, con sus hilos caprichosos, tejía un nuevo capítulo en su vida. Ella se enamora de Sáenz Valiente y cuando vuelve del campo le anuncia a su familia que había conocido a este hombre y que había tomado la decisión de contraer matrimonio con él. Pero en un club donde se reúnen los señores de la época, está Carlos Guerrero con sus amigos y Enrique Ocampo se para al lado de la mesa de él y le dice que si otra vez intenta torcer el destino de la vida de su hija, él la va a matar. Felicitas y Sáenz Valiente festejarían su compromiso el 30 de enero de 1872 en la casa de descanso que los Guerrero poseían en Barracas. Enrique Ocampo siente que su última oportunidad se pierde en la oscuridad de esa noche y se apersona en el lugar exigiendo ver a Felicitas a solas. Y Enrique le suplica, le jura su amor, le pide por favor que termine con este compromiso, que no siga adelante con esa relación, que ellos se aman, que tienen que estar juntos, y ella se niega. En el momento que se da vuelta para abandonar el cuarto, él le pega 2 balazos. Felicitas no muere en el momento, va a estar agonizando 2 días. Ocampo muere en el acto. Algunos dicen que cuando él la ve en el piso y creyéndola además muerta y él se dispara. Otros dicen que no se disparó él, que llegó la familia y un primo de Felicitas fue el que disparó. Esto no se sabe, nunca se supo. Tras su trágica muerte, los padres de Felicitas, sumidos en la desesperación y para honrar su memoria, mandan a construir en Barracas, el lugar donde su hija encontró la muerte, una iglesia. La iglesia de Santa Felicitas, que se inauguró el 30 de enero de 1876. Pero los ecos de esa tragedia no se apagan con el tiempo, y cada 30 de enero, aniversario de su fallecimiento, el fantasma de Felicitas cobra vida. Aquellos que se animan a acercarse a la iglesia aseguran que pueden ver una figura espectral luciendo lo que queda de su elegante vestido de época, vagando toda la noche hasta el amanecer. Los que creen en fantasmas dicen que un espíritu habita el lugar donde murió trágicamente. Las primeras versiones de un fantasma, del fantasma de Felicitas, son en el año 1930, que es cuando demuelen la quinta, que es cuando demuelen la casa donde ella fue asesinada. Y se hablaba de una dama de blanco que recorría los techos del edificio atrás de la iglesia. El amor, que es, digamos, lo que ilumina esta historia, el amor desdichado, no tiene perfiles definidos, siempre tiene perfiles abiertos, difusos. El enamoramiento no permite mirar con claridad las cosas de la vida. Uno pierde un poco la noción de la realidad. Entonces, esto provoca el paso de la realidad a la leyenda. Cuenta la leyenda que si un 30 de enero se ata un pañuelo a la reja de la iglesia, al otro día aparecerá húmedo, ya que el fantasma de Felicitas aún derrama lágrimas. Lágrimas que provienen de la tristeza de no haber conocido el verdadero amor. Siempre se habló de las apariciones de una dama de blanco deambulando en los jardines junto a la iglesia el 30 de enero, que será aniversario de la muerte de ella. Actualmente se habla de atar cintas o pañuelos blancos en las rejas de la iglesia con un deseo de amor. Cintas blancas para recuperar el amor perdido, las cintas rojas son para conseguir novio o novia. Suena curioso que a pesar de su belleza arquitectónica, de su estilo neogótico único en el mundo, de sus estatuas con figuras terrenales y de sus exquisitos vitrós, esta iglesia esté plagada de leyendas tenebrosas. Y a pesar de que sus autoridades eclesiásticas insisten en que todo forma parte de un mito, hay a su alrededor historias perturbadoras. Algunos aseguran que por las noches las campanas de la iglesia suenan solas, como un eco lúgubre.
como si la misma Felicitas exigiera ser recordada. Cuando vemos al alma como era en su última vida, así como se ve una persona. Por lo general estaba con la última ropa que tenía puesto o con su ropa favorita que más usaba. Lo vemos como si fuera una persona de carne y hueso. Los fantasmas no es que vuelven al lugar. A veces cuando vuelven al hogar es porque era su hogar. Y lo podemos ver rondando ahí, pero porque era su hogar, en donde se sienten cómodos. Sea lo que fuere el tema, por qué murió, no pueden elevar y quedan entre dos muros y van rebotando de un lado al otro. Depende cómo murió, depende las acciones que tuvo esa persona en vida. Cuando llega el momento de nuestra partida, ahí es cuando podemos elevar o no, o quedamos en un plano medio. Pero no solo en la iglesia de su propiedad se ha dejado ver el fantasma de Felicitas. Su figura espectral también ha sido avistada en una de sus tantas estancias, con la tristeza de su espíritu flotando en el aire, como un susurro clamando justicia. Cada 30 de enero, el fantasma de Felicitas Guerrero recorre las sombras de la ciudad en busca de respuestas en un mundo que le dio la espalda. Aparece envuelta en un manto gélido que provoca escalofríos a quienes se cruzan en su camino. De noche, su llanto agónico resuena en los jardines del barrio de Barracas, acechando a quienes se atreven a ignorar su dolor. Por eso, cada vez que camines por esas calles, recordá que no todos los que abandonan este mundo encuentran paz. Algunos permanecen entre nosotros, esperando que se haga justicia. Los museos son lugares donde el tiempo parece haberse detenido. En ellos, cada objeto es una puerta al pasado, una huella que se niega a desaparecer, y a veces entre obras y reliquias, algo más despierta. Presencias que intentan recordarnos que la historia no siempre está en los libros, que está viva, esperando ser contada. Ubicado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, el Museo Isaac Fernández Blanco cuenta con una extensa colección de piezas de arte hispanoamericano, pero entre sus sombras, algo parece cobrar vida en el silencio. Entidades que parecen haber encontrado aquí su morada eterna. Ya de por sí el Palacio Noel parece un palacio de cuento, ¿no? Uno va y es como que uno está esperando que salgan los fantasmas de algún lado porque invita a eso, ¿no? La arquitectura. Y se cuentan muchas cosas. También la gente que trabaja ahí, la gente que trabajó ahí. Toda leyenda de fantasmas acarrea un hecho trágico, y el Museo Fernández Blanco no es la excepción. Hoy es cuna de maravillosas obras, pero allá, por 1922, era un palacio colonial diseñado por el arquitecto Martín Noel, que habitaba allí, junto a su hermano Carlos y sus respectivas familias. Su diseño de estilo señorial peruano lograba llamar la atención y sus jardines se extendían sobre la barranca que da a las costas del Río de la Plata, lugar que en su momento prometía vistas espléndidas. Pero detrás de su majestuosa apariencia hay un trasfondo de dolor. Se dice que en el siglo XVIII, en ese lugar, había una compañía que traficaba esclavos. Después de un viaje tan largo, eran meses de viaje en condiciones paupérrimas, los traían a Buenos Aires, los ponían en cuarentena, muchos de ellos morían en el viaje o venían ya agonizando, se los enterraba ahí en la barranca del río. Y los cuerpos quedaban a merced de las crecidas del Río de la Plata y también de las sudestadas. Entonces se dice que una de las causas por las que hay fantasmas en este Museo Fernández Blanco es porque ahí en el subsuelo justamente están enterrados decenas o centenas
de esclavos que habían muerto cuando llegaban a estas costas y que son las ánimas de ellos entonces las que están dando vueltas por el museo. Las almas por lo general vienen a este plano a manifestarse. Ellos pueden venir a este plano siempre, todas las veces que quieran. Tienen que volver al otro plano, pero pueden venir. Vos pensá que muchas veces ellos vienen no solo porque tienen mensajes, sino porque ellos pueden ver todo lo que sucede. Carlos Noel era intendente de Buenos Aires cuando su hija Soledad murió a los 17 años de tuberculosis. Durante su gestión, hizo cerrar uno de los cementerios de la ciudad, el Cementerio Victoria, o más conocido como Cementerio Disidente. Ubicado en la calle Pasco, entre Hipólito Yrigoyen y Alsina, hoy allí se alza una plaza, pero pocos saben lo que hay bajo tierra. Toda esa plaza era un cementerio. Es más, hubo noticias recientes de chicos jugando en el arenero que de repente excavaron demasiado y encontraron restos, ¿no?, de lápidas y algún hueso. Se tuvo que cerrar la plaza, se tuvo que sacar todo. En 1930 el cementerio entonces lo cierran y quedaron muchas tumbas y muchos mármoles que ornamentaban las tumbas. Se dice que Carlos Noel, siendo el intendente, dijo, bueno, esos mármoles los vamos a usar para recubrir las paredes de mi vivienda, del Palacio Noel. Muchas de esas losas aparentemente estarían cargadas de una energía, la que tienen los cementerios, especial. Los vecinos aseguran que en la bella y escalofriante propiedad suceden cosas extrañas. Uno de los primeros en experimentarlo fue Herbert Hoover, entonces presidente de los Estados Unidos, que en 1928, por una visita protocolar, se alojó en la mansión Noel. Se habla de que cuando todavía no era museo, sino que todavía era palacio, se hospedó el que era presidente electo de Estados Unidos, ¿sí?, Herbert Hoover, y que él pidió a mitad de la noche que lo cambien de cuarto porque los ruidos eran terribles, ¿no?, las risas, las voces que escuchaba cuando cerca de su cuarto no había nada. Al día siguiente, su comitiva pidió cambiar de alojamiento, quejándose por los ruidos de lamentos y puertas que se habían estado cerrando solas durante toda la noche. Incluso, algunos de sus acompañantes juraron haber visto una mujer vestida de blanco paseando cerca del aljibe. Bueno, no se sabe de quién, pero hace varios años, hace 30 y pico de años, un ballet estaba ensayando en el patio del museo y de repente se aparece en el fondo, detrás de unos arbustos, se aparece la figura de una mujer. No se le veía la cara, estaba tapada por una especie de chal. Llamaron a seguridad, vino el empleado de seguridad con el perro ladraba enloquecido y de repente fue hasta el fondo a ver esta presencia, se asustó y volvió corriendo y llorando. En otra oportunidad se dice que apareció una presencia femenina también con una escoba en la mano. El empleado de seguridad asustado sacó su arma, amenazó y la figura desapareció, pero seguramente no por miedo, sino porque se tenía que ir. También dice que se aparece por los distintos salones. La idea del fantasma, bueno, es casi tan antigua como la civilización misma. Hay narraciones, relatos en todas las épocas y en todos los pueblos acerca de este tipo de presencias. Los relatos siempre han estado vinculados con la idea de que quien narra un episodio de estas características, bueno, es lunático, está loco, o está delirando, o está fantaseando. Pero, en rigor, en todas las culturas del mundo se han narrado episodios, incluso en la Biblia y en otras religiones también, se han narrado episodios en torno a apariciones. Otras historias involucran al famoso poeta y escritor Oliverio Girondo. Junto a su esposa, Nora Lange, habitaban la propiedad vecina al palacio, hoy anexada al museo. Según testimonios de la época, han sido testigos de infinidad de anécdotas de presencias extrañas. Se habla también de que hubo un asesinato, que se encubrió, todo lo que rodea un poco al museo, todo el barrio, las calles, ¿no?, que lo limitan un poco, tiene historias, ¿sí?, historias de fantasmas, de personas que aparecen, de siluetas, que de repente uno gira y no están, ¿sí?, de presencias de niños en las plazas, en horas de la madrugada, ¿no?, sin padres a la vista, ¿no?, que de repente también desaparecen.
muchos testimonios de muchos vecinos del Palacio Noel, de lo que hoy es el Museo Fernández Blanco, que te cuentan, ¿no?, estas historias y terminan como haciendo del barrio, ¿no?, que ronda el museo en eso, en un barrio mítico, en un barrio fantasmagórico. A pesar de que algunos trabajadores del museo desestiman las historias y fenómenos inexplicables, otros se animan a contar lo que allí sucede. Uno de los trabajadores que hace 20 años trabaja en el museo reveló que un verano, a mediados de los 90, mientras levantaba una muestra cerca del jardín, vio a través de la puerta una persona vestida de negro. Como el museo estaba cerrado, pensaron que se trataba de una persona que había ingresado a robar y comenzaron a buscar desesperadamente por todo el lugar. Buscaron y buscaron, pero no había nadie. Puede haber sido el del mayordomo de Carlos Noel, que cuando se enteró que el palacio iba a ser donado a la municipalidad, iba a dejar él de trabajar para la familia, decidió permanecer ahí y se suicidó en el patio. Y bueno, puede ser que sea también el ánima de él la que circula por las instalaciones del museo. Aquel que muere permanece durante un lapso de tiempo en una zona gris o en un enclave específico, atrapado allí, en un estado, según se cree, de confusión relativamente similar a el estado de angustia o el estado de duelo o el estado de procesamiento del duelo que tiene el superviviente. De la misma forma, también queda anclado en el duelo por la pérdida de su cuerpo y, en consecuencia, ese estado de confusión inicial es el que promueve la imposibilidad de elevarse supuestamente hacia un plano superior espiritual. Otros sucesos misteriosos involucran las cámaras de seguridad. Empleados del museo han relatado que las cámaras de seguridad son manejadas por organismos del gobierno nacional y que más de una vez los contactaron por movimientos extraños que se ven de noche. Cuando los guardias iban a fijarse, no había nadie. Hay como un catálogo interminable de sucesos que te lo cuentan los serenos, los guardias de seguridad, algún que otro visitante, ¿no?, en donde los ascensores suben y bajan sin nadie en su interior, donde hay puertas que se abren y se cierran, donde a los guardias le tocan el hombro de repente, se dan vuelta y no hay nadie, se aseguran que en las cámaras de seguridad del museo hay registros de cosas extrañas. Todo un caldo maravilloso para el mito urbano, ¿no?, para el boca en boca y para seguir, ¿no?, y para seguir un poco tratando de responder preguntas, ¿no?, responder misterios que siguen ahí, latentes. A medida que recorremos el Museo Fernández Blanco, la línea entre la historia y la leyenda se difumina. Los relatos del encuentro con lo desconocido nos invita a reflexionar. ¿Son meras fantasías? ¿O hay una verdad inquietante entre esas paredes? Un lugar donde la memoria y el misterio se entrelazan. Queda en manos de quienes cruzan sus puertas interpretar lo que puedan ver u oír. Los fantasmas seguirán estando ahí, recordándonos que la historia nunca se apaga. Buenos Aires es una ciudad repleta de misterios. Cada barrio tiene sus propios fantasmas que se niegan a dejar su historia atrás. En el barrio de Chacarita se alza el cementerio más grande de la ciudad, que guarda historias tan antiguas como perturbadoras. Su creación lleva la impronta del dolor y se remonta al año 1871, cuando una epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Buenos Aires. Los cementerios existentes no daban abasto. Algunos inclusive prohibieron la inhumación de los cadáveres por miedo a que la enfermedad se propagara. El lugar elegido para el nuevo responso fue la chacra que el Colegio Compañía de Jesús tenía en el lugar. De allí el nombre del barrio Chacarita, ya que algunos la llamaban la Chacrita de los Colegiales. Los cementerios ya transmiten algo no muy positivo, porque son lugares que son de concentración de angustia, digamos, ¿no? Y este en particular no es como cualquier necrópolis. Recordemos que justamente
necrópolis es la ciudad de los muertos, ¿no? O sea, en este caso es el cementerio más grande de Latinoamérica. Cómo es la génesis de este lugar es realmente complicada, ya de por sí. Es un homenaje a la muerte, si quieren, porque bueno, nace a partir de la urgencia de la muerte, es decir, nace a partir de la fiebre amarilla de 1871. Todo muy apuro, o sea, una cosa muy difícil de procesar, así que ya nace de una manera muy traumática. Durante el tremendo episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, donde llegaban a fallecer 15.000 personas por día, hubo que improvisar lo que se llamó el tren de la muerte. Entonces el tren salía de ahí de la plaza frente al Colón, que era la plaza de armas, y se dirigía por la calle Corrientes llevando los miles de cadáveres. Algunos a veces ni siquiera habían llegado a estar muertos y sin embargo los cargaban porque no se daban cuenta que no estaban muertos, obviamente. La falta de salubridad y las quejas de los vecinos del barrio por los fuertes olores hicieron que el cementerio fuera clausurado en 1875, aunque siguió funcionando un año más. A partir de 1877 comenzaron las inhumaciones en un nuevo cementerio lindero llamado Chacarita la Nueva. Como resultado, los restos fueron exhumados y trasladados al Osario General del Nuevo. Este nuevo cementerio se inaugura en 1886. Juan Antonio Busquiazo realiza, como dije, el trazado y el diseño. Tiene un peristilo maravilloso, que es Monumento Histórico Nacional. Es de estilo neogótico, tiene 24 columnas, un hermoso tímpano, y está coronado por un ángel con una trompeta que está esperando el día de la resurrección de los muertos para avisarles a quienes duermen en ese dormitorio, que es el cementerio de la Chacarita, que llegó el día de la resurrección del Señor. Chacarita no solo es el cementerio más popular de la ciudad, además es el más extenso de nuestro país y uno de los más extensos de Latinoamérica. En sus más de 90 hectáreas, repletas de bóvedas, panteones y tumbas en tierra, descansan ciudadanos ilustres como Alfonsín Storni, Carlos Gardel, Gustavo Cerati o Roberto Goyeneche. En el cementerio de la Chacarita hay por lo menos 90 panteones relevantes, y los más famosos, en mi opinión, son el de la Asociación Argentina de Actores, y el de Sadaid, que está Gilda, está Alfredo Alcón, está Olmedo. Los sepulcros más destacados, y uno de ellos el más visitado, es el de Carlos Gardel. La figura de Gardel es impresionante, es de tamaño natural. Carlitos está divino y la gente acostumbra a llevarle esto es muy conocido, un cigarrillo, y les dejan un cigarrillo. Las historias que rodean a Chacarita no solo se limitan a sus figuras históricas. En la penumbra de sus mausoleos resuenan leyendas que han conseguido desafiar el tiempo. Cuidadores, visitantes, transeúntes aseguran que al día de hoy hay fantasmas deambulando entre las piedras. Sin embargo, hay una historia en particular que despierta fascinación entre los habitués del cementerio: el taxi de la muerte. Y hay que fijarse bien qué taxi uno se toma, porque hay un taxi que no debes tomar. Este taxi es un taxi particular porque es un poco antiguo, pero bueno, a veces uno no se fija, se quiere ir, estás pensando en los recuerdos familiares o de amistades, y te subís al taxi y ya cuando te sentás en el taxi, notás una inquietud, ¿no? Un frío, pero mortal. Se dice que cerca de Chacarita, en las inmediaciones del cementerio, ronda un taxi fantasma.
que al subir se siente un frío tenebroso y lo que comienza como un simple trayecto se convierte en un viaje aterrador. De pronto, el recorrido comienza a cambiar. A pesar de las súplicas de los pasajeros, el conductor no se detiene ni emite sonido. Vos le dijiste la dirección y ves que no te está llevando, ¿no? Por el lugar donde vos le dijiste. Y le decís, discúlpeme, ¿por dónde va a agarrar? El tipo no te contesta nada. Sí, ahí lo más bien. Entonces, bueno, ya te empezás a inquietar. Tenés frío, este tipo no parece muy amigable y te está llevando por cualquier lado. Los testigos lo describen como un ser misterioso de aspecto cadavérico. A medida que pasan los minutos, es evidente que el único destino del viaje es una tumba del cementerio. Un viaje de ida hacia la muerte, del que pocos pudieron escapar. Y de repente estás entrando de vuelta al cementerio, por donde vos saliste. Y ahí sí, cuando llegan al cementerio, este personaje, este chofer, o como quieras llamarlo, no sé, ahí sí recién te habla. Y te dice con una voz muy quejumbrosa, hemos llegado a su destino. Y te das cuenta que volviste al cementerio y que también formás parte de él. La leyenda del taxi de la muerte se remonta al año 1978, cuando un periódico barrial publicó la noticia sobre la muerte de Felipa Osperato. La crónica narra que uno de los cuidadores del cementerio de Chacarita se topó con el cadáver de la mujer, que no alcanzaba los 40 años, acostado sobre la tumba de su madre. El informe atribuía su muerte a un paro cardiorrespiratorio. Dicen en el barrio que Felipa visitaba seguido a su madre en el cementerio. Ese día no fue distinto a otros. Sí, ella va a ver a la madre y bueno, estaba ahí en la tumba y va de día, los testigos de ese momento la vieron de día y bueno, y a la tarde la encuentran volcada sobre la tumba de la madre y dice, ¿qué pasó? ¿Se habrá desmayado? No, la encontraron muerta. Y ella vendría un poco a simbolizar a otras personas que se cuenta que los cuidadores del cementerio encuentran, ¿no? Personas que de repente están ahí, son cadáveres que están sobre sepulturas de familiares que fueron a visitar, ¿no? Y está la explicación lógica de que murieron porque angustiados, llorando, delante de estos sepulcros, terminan teniendo un paro cardíaco, ¿no? O una cosa parecida. Ahí se empieza a originar esta historia y se habla, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, yo la vi que se tomaba un taxi, o sea que ¿cómo puede ser? O sea que hubo testigos que vieron que ella se había ido en taxi y había vuelto. Esto quedó registrado en un diario local de Chacarita, ya hace décadas, un diario que ya no existe, ¿no? Y que la relacionaban con esto, con que fue una de las víctimas del taxi, ¿no? El taxi de la muerte, el taxi manejado por la muerte en el cementerio de Chacarita. El taxi nunca había arrancado, ni siquiera se había desplazado. Siempre había estado allí, para llevarla a hacer su último viaje. Dejar el mundo de los vivos y llevarla a su última morada, una fría lápida dentro del cementerio, donde luego fue encontrada. Nosotros hablamos, cuando hicimos una investigación, con una persona llamada Sandoval, que había escapado aparentemente de esto, tenía unas cicatrices impresionantes, decían el loco Sandoval. Él decía que se había saltado del taxi, se había abierto la puerta y se había tirado, digamos, ¿no? Y por eso había podido contar la historia. Pero no sabemos muy bien si la verdad o no. La cuestión que también a las pocas semanas que nosotros lo entrevistamos, él fallece. Da la sensación como este ser o lo que sea que fuera, te persigue igual, no te perdona. Una vez que te elige, estás listo. Hasta hace unos años, las historias del más allá eran relatos contados casi al oído, compartidos en la penumbra. Hoy, gracias a la tecnología, podemos ser testigos de imágenes paranormales que desafían por completo nuestra fe en lo desconocido. Hay un espíritu ahí que es increíble porque es como que sacan el agua y el agua vuelve y se ve la forma oscura
ahí como lo ven, se ve ese espíritu de alguna manera lo que está manifestando que no quieren que nadie esté en esa galería, en ese pasillo. Esa imagen del agua que podemos ver que gira, claramente es una entidad, ¿sí? Que nos genera duda. Si vos te fijás, la persona que están hablando de fondo tienen como un poco, de hecho se escucha ahí algunos insultos y hablamos de esto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? La entidad logró atraerte hasta ese espacio, hacia un lugar reducido, para poder a través tuyo después trasladarse hacia otro espacio. Hay una oscuridad, es algo que no es de luz, es oscuro, que de alguna manera está manifestando también ayuda, pero no quieren tampoco que lo ayude. Quiero que me ayuden, pero hasta acá, hasta acá. Por eso cuando pasaban el secador y el agua llevaba el agua para allá y el agua venía para acá y se iba formando una figura, esa figura es oscura y hay que respetarla. Hasta ahí llegué. Las almas no necesitan manifestarse en los cementerios, no hace falta y no es el lugar que eligen ellos para manifestarse. El cementerio es un lugar bastante oscuro, aunque creamos que no, porque no tiene techo, si uno podría decir es un lugar abierto. Es un lugar bastante oscuro y no es el lugar que ellos eligen para manifestarse. Los fantasmas adoptan diferentes formas de manifestarse. A veces es un susurro que parece flotar en el aire, otras un roce en la piel cuando estamos solos. Pero estas presencias no solo pueden sentirse dentro del cementerio, sino también en los terrenos que lo rodean, que muchas veces guardan oscuras historias. Hay un lugar que le decían el área 22. Era un área que era de la década del 70, los nichos de la década del 70 estaba muy deteriorado, y tuvieron la brillante idea de hacer un parque, el Parque Elcano, fines del 2016, nivelaron la tierra, el terreno, pero claro, muchas cosas quedaron abajo. Entonces, ese Parque Elcano está en lo que era el área 22, que era el lugar más descuidado y que estaban prácticamente todas las tumbas a flor de piel, se veían los huesos, qué sé yo, y decían donde había más historias inquietantes, de apariciones, de sombras, de lo que sea, y se les ocurrió hacer un parque donde ahora la gente va, camina, hace footing, pero claro, vos cuando estás ahí ves los nichos. A pesar de los intentos por ocultarlo, puede notarse la presencia de los nichos, la cámara frigorífica donde están los muertos y los portones que daban a la entrada del cementerio. Seguramente nadie podía esperar que una plaza, un parque, fuera punto de contacto con la muerte. A mí mismo me pasó en un video que hice, que lo hice así medio a ver qué pasaba, y bueno, en el video veías una familia y había una nenita en el medio, pero claro, en la realidad no estaba esa nenita. Yo cuando filmé no estaba la nenita, yo puedo asegurar que no estaba. Y bueno, es un lugar que es un camposanto, no lo respetaron. Es un tema conflictivo. Yo no lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho capaz, no sé, hubiera clausurado el lugar, pero si vos consultás gente que está en el tema, decís, la verdad que no está bueno. No está bueno porque es imposible limpiar todo. Entonces queda esa energía, esa gente como que esa gente quedó descartada, ¿no? Todas las historias que rondan los cementerios tienen algo en común. Están cubiertas por un profundo halo de terror y misterio. Dentro de Chacarita te encontrás con todo un paisaje, ¿no? muy particular, porque es un cementerio que no termina, parece que no termina, ¿no? Son muchas hectáreas, ¿sí? Hacia donde ves hay cementerio, y por eso los cuidadores, además de contar que hay ciertas partes que están malditas, lo que también te cuentan es que, bueno, por esto de la enorme, ¿no? Cantidad de espacio que tiene el cementerio, ellos se comunican por handys, ¿no? Y cuando lo hacen, muchas veces escuchan voces que se cuelan en las transmisiones y que no son las respuestas de aquel que estaba comunicando, sino que son voces, ellos aseguran, del más allá. En el cementerio hay muchas energías que se mueven ahí y bueno, atraen entidades o lo que sea, siempre siguiendo esta lógica, que no pasaría en otros lugares, ¿no? Como que está la casa de almas, podemos decir, ¿no? Y en ese lugar que uno está vulnerable. Hay muchos testimonios de personas y gente que visita el cementerio que te cuenta que ven, ¿no? También fantasmas, o lo que sea un fantasma, que también un fantasma es una pregunta sin respuesta, ¿sí? Uno piensa que sabe lo que es, pero cuando empezás un poco a preguntártelo, sigue siendo eso, un misterio, ¿no? Que deambula.
Como ciudades de la muerte, los cementerios se abren ante los ojos de sus visitantes, como un laberinto de memorias atrapadas en el tiempo. Cada instante que pasamos en ellos es una señal de que la vida es efímera, que lo que realmente perdura en el tiempo son las historias. Aquí, los fantasmas aguardan recuperar lo que les fue arrebatado. Aquellos que se atrevan a adentrarse en la penumbra deben estar preparados para enfrentar la inquietante realidad de lo desconocido, donde los secretos permanecen listos para atrapar a quien quiera oírlos.